Tecnología de hoy con Juan Miguel López, el tema es la timidez. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Y vamos a hablar de este tema que es muy común, hay mucha gente tímida. Ahora, el tema de la timidez o cualquier característica del carácter, sería interesante comenzar la charla diciendo a ver cómo se origina, cómo se forma. Generalmente son conductas aprendidas y bueno, uno lo viene arrastrando vía familiar, porque en toda pareja uno se da cuenta que hay un polo positivo y un polo negativo. Hay alguien que es tímido y hay alguien que es extrovertido. Y vos me vas a preguntar por qué se da esto. Se da porque los polos opuestos se atraen. Y esto implica porque cada uno de ellos tienen que aprender del otro. El tímido tiene que aprender a expresarse más y aquel que habla o es extrovertido tiene que aprender a veces a calmarse, a esperar los tiempos, que en principio le puede chocar, pero en realidad uno busca aprender del otro. Bien, pero el chico cuando se gesta, ¿no es cierto?, en una familia, ¿qué es lo que hace? ¿Representarse con uno de los dos o va creando su propia timidez en función a hechos traumáticos o cosas que le hayan ocurrido? No, generalmente se forma su identidad a partir, yo te diría, de la observación. El hombre es bio, psicosocial y espiritual. Hay una parte biológica, individual, una parte psicológica, individual, una parte social, que quiere decir con quienes nos reunimos, nos relacionamos, y una parte espiritual que trasciende lo humanamente material. Pero ese niño, digamos, cuando se está formando, generalmente se imita a los padres y se identifica fundamentalmente con uno más que con el otro. Date cuenta que muchos chicos que son adoptados y que saben que son adoptados, más de una vez, digamos, se parecen tanto a los padres que uno confunde con los hijos biológicos. Me pasó una vez, yo estaba en una reunión familiar, haciendo terapia familiar, y entonces daba la casualidad que una antigua maestra que yo había conocido en Entre Ríos, sabía que tenía hijos biológicos y vinieron a terapia por una cuestión que no viene al caso. Bueno, había un chiquito que se movía y yo dije, ¿cómo se ve que se parece, por ejemplo, a los Martínez? Y se empezaron a reír. Entonces le digo, ¿por qué se ríen? Y el chiquito me dice, le decimos, doctor, dice, no meta la pata, dice, soy adoptado. Pasé el papelón, porque en realidad ese chico se parecía demasiado, o se parece demasiado, digamos, a esos padres. Ahora, la timidez trae problemas, o sea, en el futuro, ¿no? En la vida laboral, afectiva. Sí, trae problemas en tanto me limite en mi trabajo, me limite a lo mejor en las relaciones sociales, me limite con mi pareja. Pero no te olvides que por qué alguien que es extrovertido busca una persona más bien, entre comillas, quedada, tímida, porque le llama la atención y en su fuero íntimo intenta cambiarlo. Cree que por el amor va a cambiar a la otra persona. Sí, cambia si uno quiere. Esto implica, digamos, que el tímido va a tener que aprender a relacionarse, a hablar en público, y bueno, si no tiene alguna de las condiciones con las cuales él se identificó y le trae problemas, seguramente tiene que hacer algunas cosas, por ejemplo, hacer teatro, hacer oratoria, o hacer terapia también como una alternativa. Y de ahí surge ese mito que dicen los tímidos son los peores, ¿no? Porque por ahí se animan a hacer cosas que otros no se animan de momento cuando se sueltan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad del tímido? ¿Que quiere salir de esa postura? Generalmente uno quiere, siempre es desconforme. El peor enemigo de usted, señor, usted, señora, es uno mismo. Porque como uno se conoce y se conoce las debilidades y las dificultades que le trae, o hablar mucho o hablar poco, intenta salir de ese molde. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, teatro, en ese momento uno se identifica con el personaje. Así como de niño nos identificamos con nuestros padres y obtuvimos un rasgo de conducta, cuando vamos a hacer teatro nos identificamos con el personaje y jugamos ese personaje. Si tenemos que hacer un personaje a lo mejor que sea extrovertido y yo soy introvertido, es más, vos te habrás dado cuenta, yo sé que haces teatro, que hay muchos tartamudos, personas que tienen dificultades, dislexias en el hablar, en el teatro desaparecen. Así es. Quiere decir porque se animan a hacer cosas, pierden la timidez y empiezan a cambiar ciertas conductas aprendidas que con el tiempo lo modifican. Nos tenemos que ir, en ese caso es positivo, este tipo de actividades como para ir cambiando. También una consulta psicológica, ¿no? Bueno, la consulta psicológica en tanto él cree que es el medio. Claro. Si uno cree que lo va a resolver a través de hacer, digamos, algún taller de teatro o algún otro tipo de taller, yo creo que ese sería el medio.
Bueno, Juan, nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días. Cómo no, ha sido un gracias. placer. Nosotros seguimos con Televida, ya viene